¿Qué tal, chicos? Buenos días. Una semana más de clases, esperando de todo corazón que ustedes se encuentren muy bien de salud en casa junto con sus familiares y pues empezando ya nuestro nuevo año 2021. Esta semana nos toca ver planos y mapas a escala, lo que es en el área de geometría. La escala. La escala es la relación matemática que existe entre las dimensiones del dibujo de un objeto y las dimensiones reales de este. Y aquí tenemos, por ejemplo, tenemos cuando hablamos de escala en planos y mapas, las distancias y tamaños de los planos y mapas están reducidos de manera que se pueden observar fácilmente. Los valores son proporcionales a las distancias o el tamaño real y mediante la escala se relaciona la distancia o el tamaño que hay en un plano o mapa con la distancia del tamaño real de este. Y así tenemos, por ejemplo, una escala podría ser, yo puedo decir que en el plano es 1 centímetro y que en real es 20 veces más ese centímetro. Imaginemos, ¿no? Una escala es la distancia. Estamos viendo que la escala va a ser la distancia en el plano o mapa entre la distancia en la realidad. Y así por eso nosotros tenemos que expresarlo. Por ejemplo, un centímetro en el mapa equivale a 20 kilómetros en la realidad. Y según esa escala vamos trabajando. Aquí tenemos dos tipos de escala. Uno que es escala numérica. Esta escala se representa mediante una fracción o en forma de una relación, la cual indica la porción entre dos lugares ubicados, la proporción entre dos lugares ubicados en un mapa respecto de su distancia sobre el terreno. También se utiliza para expresar las dimensiones de un plano. Aquí hay que ver algunas observaciones, algunas acotaciones. Por lo general se expresa en relación con la unidad. Por ejemplo, miren, la escala es esta. Nos las pueden presentar así, ¿ve? 1, 2 puntitos, 10,000. ¿Qué quiere decir? Que 1 centímetro en el plano equivalen a 10,000 centímetros en la realidad, ¿sí? Que también se puede expresar como fracción, fíjense, 1 sobre 10,000. Significa que cada unidad del mapa corresponde en la realidad a 10,000 unidades. Si la unidad es centímetro, entonces se interpreta que dicho centímetro del mapa equivale a 10,000 centímetros de la realidad. Eso es lo que les venía diciendo. Miren, esto cuando tengo la escala así, 1 centímetro en un mapa, 10,000 centímetros en la realidad. La escala se debe considerar en centímetros cuando no se indica en qué unidad se encuentra. Por ejemplo, miren, en la imagen se muestra que de este mapa del Perú que estamos viendo acá, fue dibujado a cierta escala. Miren, y aquí me dan la escala 1 a 500,000. 1 a 500,000. ¿Qué quiere decir? Que 1 centímetro en el plano, en este mapa que me muestran aquí, equivale a 500,000 centímetros en la realidad. Me preguntan, si la distancia entre los puntos A y B, aquí yo tengo mis puntos A y B, fíjense, miren, A, B, del mapa miden 2.4 centímetros. Yo con una regla en el mapa voy a medir, fíjense, yo mido desde este punto A hasta este punto B, hay 2,4 centímetros en el mapa. Me preguntan, indica la medida real que existe en dichos puntos expresada en kilómetros. Primero tengo que ver a cuánto corresponde. Si yo estoy diciendo que 1 centímetro en el mapa equivalen a 500,000 centímetros en la realidad, tengo que, miren, fíjense, voy a pasar voy a pasar estos, así me dice. Sea la escala del mapa, se observa que 1 centímetro en el mapa equivale a, fíjense, 500,000 en la realidad. Disculpen, aquí hay un error. Aquí no son 500,000, sino son 5 millones, ¿ya? Vamos a corregirlo, 5 millones. Entonces nosotros hacemos la relación de la escala. Decimos, fíjense, sea de la distancia entre los puntos A y B, entonces se va a cumplir que 1 es a 5 millones
Y esto es igual a, fíjense que 2,4 en el mapa es a D, la distancia en la realidad que vamos a ver, que lo que queremos encontrar. Si ustedes quieren ponerle X, yo le ponemos X, no hay problema. Y aquí aplicamos, ¿qué cosa? Fíjense, vamos a aplicar productos cruzados. Y yo puedo decir así, ¿ve? 1 por D me sale 1D. Y 2,4 por 5 millones me sale 12 millones. 12 millones centímetros. Ahora, recordemos que estamos hablando en centímetros. Y yo digo que un centímetro, ¿cuántos kilómetros tiene? Yo digo que un kilómetro tiene 100,000 centímetros, ¿verdad? Porque fíjense, un metro tiene 100 centímetros y un kilómetro tiene 1000 metros, ¿verdad? Entonces, yo digo, si un metro equivale a 100,000 centímetros y un kilómetro equivale a 1000 metros, entonces 100,000 centímetros equivalen a un kilómetro. Simplificando los ceros, fíjense, yo voy a simplificar acá los ceros y voy a obtener, vamos a simplificar, yo simplifico un 0 arriba, un 0 abajo, un 0 arriba, un 0 abajo, un 0 abajo y arriba, abajo, arriba, fíjense, vamos simplificando ceros. ¿Y cuánto me quedan? 120 kilómetros. Entonces, la medida real entre los puntos A y B es 120 kilómetros. ¿Sí? Recuerden, por conveniencia, yo puedo decir un kilómetro equivale a 100,000 centímetros. ¿Ya? Vamos viendo un ejemplo. En el siguiente plano representa un dormitorio que se dibujó a una escala de 1 a 200. Determina la medida real en metros de largo y ancho de la cama. Y aquí observamos, miren, bien. Esta es la cama, 1,2 centímetros de ancho y de largo tiene 1,8 centímetros. Hay que ver, dice, sea X la medida real del largo de la cama e Y la medida real del ancho. Por dato, la escala es 1 a 200. Entonces, se puede elaborar la siguiente tabla para la medida real del largo de la cama. Fíjense, yo digo 1 centímetro en el plano equivale a 200 centímetros en la realidad. 1,8 centímetros en el plano, ¿cuánto equivaldrá en la realidad? Y aquí hago producto cruzado, ¿no es cierto? 1 por X y 200 por 1,8. Donde yo tengo, que es lo mismo que se cumple en la misma relación que hemos visto anterior. 1 es a 200, como 1,8 es a X. Despejando X, yo multiplico el 1 por el X y el 200 por el 1,8. Multiplicando 200 por 1,8 me sale 360. Entonces, convirtiéndolo a metros, porque hablamos que estos son centímetros, 360 centímetros. Si yo lo convierto a metros, voy a obtener, porque acá me piden en metros, voy a obtener que un metro equivale a 100 centímetros. Por lo tanto, este 360 lo divido entre 100 y me quedan 3,6 metros. Ahora, para la medida real del ancho de la cama, fíjense, voy a trabajar lo mismo con un mismo cuadrito, si ustedes quieren. 1 centímetro en el plano equivalen a 200 en la realidad. 1,2, que es el ancho, ¿cuánto va a ser en la realidad? O lo ponemos como escala, fíjense, 1 es a 200, como 1,2, que es en el plano, ¿cuánto será en la realidad? Y aplicamos, estas son proporciones prácticamente, si se dan cuenta. 1 por X es X y 200 por 1,2 que es 240. Ahora convertimos esto a metros, lo dividimos entre 100, acuérdense, porque un metro tiene 100 centímetros, entonces lo dividimos entre 100, 240 entre 100, 2,4 metros. Recuerden que cuando se divide entre ceros, la coma corre hacia la izquierda. 2,4 metros. Ahora también tenemos lo que es una escala gráfica. Esta escala se representa mediante una línea recta o una regla graduada. Y aquí tenemos, fíjense, miren,
Y mi escala gráfica, 1 centímetro en el plano va a equivaler a 2 metros en la realidad, si se dan cuenta. 2 centímetros en el plano son 4 metros en la realidad. Y así vemos, 3 centímetros en el plano son 6 metros en la realidad. La escala gráfica mostrada indica que 1 centímetro del dibujo, plano o mapa equivale a 2 metros en la realidad, lo que les decía. Y aquí tenemos, por ejemplo, 2 personas se encuentran ubicadas en una calle que tiene forma de línea recta. En un plano la distancia de separación entre ellas es de 5,6 centímetros. Si el plano se dibujó utilizando la siguiente escala gráfica, ¿cuál es la separación real en metros? Es parecido, chicos, miren. Trabajamos lo siguiente. De la escala gráfica se deduce que 1 centímetro en el plano equivale en la realidad a ¿cuántos metros? 5 metros. Entonces, sea de la distancia real, luego se va a cumplir lo siguiente. Hacemos 1 es a 5, 1 centímetro en el plano equivale a 5 metros. Metros en la realidad. 5,6 centímetros, porque me está diciendo que esto es en el plano, ¿sí? En el plano. 5,6 centímetros en el plano, ¿cuánto equivale en la realidad? 1 por D, es D, y 5,6 por 5, que sería 28. Y ahí tenemos que la distancia será 28 metros. Vamos a ver algunos ejercicios. 2 ciudades que se ubican en un mapa están separadas 4,5 centímetros. Si la distancia real entre dichas ciudades es 180 kilómetros, indica cuál es la escala numérica del mapa. Hay que ver que la distancia en el mapa son 4,5 centímetros y la distancia en la realidad es 180 kilómetros. Pero hay que convertir estos 180 kilómetros a centímetros. ¿Y qué hacemos? Recuerden, de frente podemos multiplicar estos 180 kilómetros, lo multiplicamos por 1000 metros, pero ahí lo convertimos todo a metros, y lo multiplicamos por 100 centímetros. Y ahí ya lo pasamos todo a centímetros. Entonces, tendremos que equivale a 18 millones. Entonces, la escala sería, decimos, 4,5 centímetros en el plano, en el mapa, en este caso, equivalen a 18 millones en la realidad. ¿Sí? Ahora, hay que simplificar para poder observar o para poder identificar cuál es la escala. Simplificando, ¿yo qué obtengo? Yo obtengo que 1 es a 4 millones. Entonces, la escala será 1 es a 4 millones. Ejercicio número 2. En la imagen se muestra el mapa de la región de Piura. Los puntos rojos están separados 4,2 centímetros y representan 2 pueblos que se encuentran en Talara y Piura. Determina la distancia real entre dichos pueblos. Fíjense, yo tengo en Talara un pueblo y en Piura otro pueblo. Y la escala me dice que es 1 a 1 millón. Y en el plano está 4,2 centímetros. Entonces yo digo, 1 centímetro en la realidad equivalen a 1 millón en el plano, ¿verdad? Perdón, 1 centímetro en el plano equivalen a 1 millón en la realidad. Y ahora yo os voy a decir 4,2 centímetros en el mapa, ¿cuánto equivale en la realidad? Vamos a aplicar cruzados, ¿verdad? 1 por D, 1D y 4,2 por 1 millón. Y observamos que tenemos, ¿qué cosa? 4.200.000 centímetros. Pero como recuerden que nosotros lo queremos en kilómetros, yo voy a dividir esto entre 100.000. Entonces, ¿cuántos ceros son abajo? 1, 2, 3, 4 y 5. Elimino 1, 2, 3, 4 y 5. 42 kilómetros en la realidad serán. Y ejercicio número 3 me dice el siguiente plano de una casa se dibujó a una escala de 1 a 150.
Y me dicen cuál es la medida real del largo del dormitorio y del ancho del baño. Vemos el largo del dormitorio. El largo del dormitorio es 6,2, ¿verdad? Entonces yo digo, 1 centímetro en el mapa equivale a 150 centímetros en la realidad. 6,2 en el mapa, ¿cuánto equivale en la realidad? Entonces yo digo, 1 es a 150, como 6,2 es a X. Aplico cruzados o a B, que sería la distancia, y voy a decir que X es igual a 150 por 6,2, que sería 930 centímetros. Pero pasado a metros lo divido entre 100. Acuérdense que cuando yo quiero dividir, pasar de centímetros a metros, divido entre 100 solamente. Lo divido y me queda 9,3 metros. Para la realidad del ancho del baño, vamos a ver dónde está el baño. Aquí está el baño, el ancho es 1,4. Entonces yo digo, 1 es a 150 como 1,4 es a Y. O decimos, 1 centímetro en el plano equivale a 150 centímetros en la realidad. 1,4 centímetros en el plano, ¿cuánto será en la realidad? Aplicamos producto cruzado y decimos que 150 por 1,4, que serían 210 centímetros. Para pasarlo a metros lo dividimos entre, ¿cuánto? Entre 100. Y de ahí lo convertimos a 2,1 metros. Entonces la medida del largo del dormitorio sería 9,3 metros y del ancho del baño sería 2,1 metros. Listo, chicos, muchas gracias por su atención. Ahora sí, ustedes pueden resolver las páginas de su libro de actividades de 245, 246 y 247 en nivel 1. Recuerden que esta semana sí vamos a tener el Zoom. Nos vemos entonces hasta el jueves. Cuídense mucho y traten de resolver sus ejercicios, no se olviden, ¿ya?